No olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Desde niña siempre he tenido una memoria vívida, capaz de traer de vuelta detalles con precisión casi fotográfica. Sin embargo, hay un recuerdo en particular que me ha acompañado toda la vida. Uno que está grabado tan profundamente que casi puedo sentirlo. Lo extraño es que, según mi familia, ese recuerdo jamás ocurrió. Todo comienza cuando tenía unos 7-8 años. Era una niña curiosa y a veces un poco traviesa. Recuerdo claramente como una tarde, motivada por mi deseo de alcanzar una caja de caramelos que mi madre escondía en lo alto del refrigerador, decidí escalar. Lo tengo todo grabado en mi mente. El frío del metal, mis pequeñas manos aferrándose al borde mientras me impulsaba con los pies. Finalmente, logré alcanzar la cima, pero al estirar la mano para tomar la caja de caramelos, perdí el equilibrio. Recuerdo la sensación de vacío, el vértigo de la caída y luego el impacto brutal al golpear la parte trasera de mi cabeza contra el suelo. Todo se desvaneció después de eso. Crecí con ese recuerdo y cada vez que tocaba la pequeña calva en la parte trasera de mi cabeza, una marca permanente de la caída, lo revivía. No hablaba de ello con nadie porque para mí no había necesidad, era simplemente un hecho de mi vida. Esa cicatriz era el testigo silencioso de mi travesura infantil. Pasaron los años y esa historia permaneció conmigo intacta. No tenía razón para dudar de su autenticidad. La podía visualizar como si hubiera ocurrido ayer. El resplandor de la luz en la cocina, el sonido de mis pies descalzos sobre el refrigerador, la caja de caramelos justo fuera de mi alcance. Fue recién a los 26 años cuando este recuerdo se puso a prueba. En una conversación casual con mis padres, salió el tema de las cicatrices de la infancia. Sonreí al recordar mi gran aventura y les conté la historia de cómo había caído del refrigerador intentando alcanzar los caramelos. Mis padres me miraron confundidos y luego mi madre se echó a reír pensando que estaba bromeando. Pero cuando insistí, su expresión cambió. Me interrumpieron para decirme que eso nunca había ocurrido. Según ellos, la verdadera historia era completamente diferente. Me había caído por las escaleras mientras bajaba corriendo y había golpeado la cabeza contra el borde de uno de los escalones. Mi padre recordó vívidamente cómo me recogió del suelo, llorando, y cómo me llevaron corriendo al hospital para recibir los puntos necesarios. Escuchar su versión me dejó atónita. Les dije que no podía ser, que yo recordaba claramente la caída del refrigerador. Pero ellos insistieron, aseguraron que estuvieron ahí, que presenciaron el accidente y que el refrigerador no tenía nada que ver. La discusión se prolongó por varios minutos, pero al ver que no cedían, decidí dejarlo por la paz. No quería parecer loca. Aún así, no podía entender cómo podía recordar algo tan claramente si nunca había ocurrido. Desde ese día comencé a cuestionarme, ¿podría mi mente haber creado un recuerdo falso tan vívido? Tal vez el golpe en la cabeza había alterado algo dentro de mí, implantando una versión completamente ficticia del evento. Pero si ese fuera el caso, ¿por qué el recuerdo de la caída del refrigerador era tan preciso en detalles, desde el color de la caja de caramelos hasta la sensación del frío del metal? Ninguna de esas cosas tenía conexión con mi vida diaria, y sin embargo estaban allí, tan reales como cualquier otro recuerdo. A veces me encuentro analizando ambos escenarios. Intento recordar la caída por las escaleras, pero no hay nada, solo un vacío. En cambio, el recuerdo del refrigerador sigue tan claro como siempre. Incluso puedo revivir la escena en mis sueños una y otra vez, como si mi subconsciente se negara a aceptar la versión de mis padres. Con los años he leído sobre cómo la mente humana puede distorsionar recuerdos, cómo las emociones o los traumas pueden crear falsos eventos en nuestra memoria. Pero mi caso no se siente como una simple confusión. Es como si existieran dos versiones de la realidad en conflicto, una que mis padres vivieron y otra que yo experimenté. A veces pienso en teorías más allá de la psicología. ¿Qué pasaría si ese recuerdo perteneciera a una versión diferente de mí misma? Una línea de tiempo alternativa donde el accidente del refrigerador realmente ocurrió. Quizás ese golpe en la cabeza fue un punto de inflexión, un momento donde algo se desajustó y terminé en una realidad ligeramente diferente. Una donde las escaleras reemplazaron al refrigerador. Hasta el día de hoy, sigo tocando la cicatriz en mi cabeza, intentando reconciliar ambas historias, pero en lugar de respuestas, solo encuentro más preguntas. ¿Cuánto de lo que recordamos es realmente nuestro? ¿Y qué sucede cuando las grietas en la realidad nos obligan a confrontar la fragilidad de nuestra percepción? Quizás nunca lo sabré, pero una cosa es segura, cada vez que cierro los ojos, no veo las escaleras, veo el refrigerador, los caramelos y la caída.
y para mí eso sigue siendo tan real como cualquier cosa en este mundo. Prefiero comenzar diciendo que ni mi esposa ni yo somos personas irracionales. Ella es profesora y yo, ingeniero eléctrico. Nos aferramos a los hechos y a lo tangible, pero hay cosas que simplemente no tienen explicación lógica, como lo que ocurrió después de un accidente que cambió mi vida. Todo comenzó cuando apenas estábamos saliendo. Una noche de invierno, mientras conducía mi camioneta, encontré un tramo cubierto de hielo negro. El vehículo perdió tracción, deslizándose hacia el tráfico que venía en dirección opuesta. Fue un instante aterrador. Mi camioneta chocó de frente contra otra. Ambos vehículos quedaron completamente destrozados. Por la magnitud del impacto, cualquiera pensaría que nadie habría sobrevivido. Sin embargo, contra toda lógica, tanto el otro conductor como yo salimos ilesos. Lo más grave que sufrí fue un leve moretón en la rodilla. Los paramédicos, el personal de emergencia e incluso el mecánico que revisó los restos de mi camioneta estaban asombrados. «Esto es un milagro», dijo uno de ellos. Pero no parecía un milagro. Algo no se sentía bien. Era como si hubiera cruzado un umbral invisible, una línea que nunca debería haber cruzado. Unos días después del accidente, fui al apartamento de mi entonces novia, ahora mi esposa, para distraernos un poco. Conversábamos sobre una clase de la universidad que compartíamos, cuando algo me llamó la atención. Sobre su tocador había un televisor plano. Lo curioso es que no lo recordaba en absoluto. «¿Cuándo conseguiste ese televisor?», pregunté casualmente, esperando que fuera algo reciente. Ella me miró, claramente confundida. «¿De qué hablas? He tenido esa televisión desde que tenía 13 años. Ha estado aquí todo el tiempo». Me reí nervioso, pensando que me estaba jugando una broma. «No. Tú tenías un televisor antiguo, de esos con tubo. Lo recuerdo perfectamente. Estaba aquí la última vez que vine. ¿Qué hiciste con él?». Mi novia se quedó en silencio un momento antes de soltar una carcajada. «¿Un televisor de tubo? Nunca he tenido uno, siempre ha sido este». Me negué a creerlo. Algo no cuadraba. Me puse de pie y revisé la habitación. Revisé la habitación, buscando alguna señal de que había cambiado algo, pero todo lo demás estaba en su lugar. Mi novia, tratando de convencerme, abrió Facebook y me mostró una foto que habíamos tomado juntos 2 semanas antes. En el fondo de la imagen se veía claramente el televisor plano. Mi piel se enfrió al instante. Mis manos comenzaron a temblar y sentí como si algo pesado me aplastara el pecho. «No puede ser», murmuré casi sin voz. «Era un televisor de tubo cuando tomamos esa foto, lo juro». Ella me miró con preocupación. Intentó consolarme, diciendo que tal vez mi mente estaba confundida por el accidente, que podía ser un efecto del estrés. Fingí aceptar su explicación, pero dentro de mí sabía que algo no estaba bien. Después de ese día, cada vez que estaba en su habitación, me encontraba mirando fijamente el televisor. Todo en mi mente me decía que no pertenecía a ese lugar. Recordaba con claridad los bordes gruesos y curvados del televisor de tubo, el sonido característico al encenderse y hasta la pequeña abolladura en un costado. Pero ahora todo eso parecía haber desaparecido, como si nunca hubiera existido. No podía dejar de pensar en el accidente. ¿Era posible que, de alguna manera, el impacto no solo hubiera dañado los vehículos, sino que hubiera alterado algo más profundo? Una noche, después de horas sin poder dormir, comencé a investigar. Leí sobre fallas en la realidad y eventos donde la percepción de las personas parece chocar con la lógica de su entorno. Historias de objetos que cambian, personas que recuerdan eventos que nunca sucedieron y lapsos inexplicables de tiempo. Estas teorías me perseguían. ¿Era posible que el accidente me hubiera empujado, aunque fuera ligeramente, a una versión alternativa de mi vida? Quizás, en ese mundo, mi esposa siempre tuvo un televisor plano, mientras yo seguía cargando los recuerdos del mundo original. Meses después del accidente, comenzaron a ocurrir otras cosas. Pequeños detalles que parecían fuera de lugar, canciones que sonaban diferente a como las recordaba, calles en el vecindario que parecían haber cambiado de nombre, y personas que juraban haberme visto en lugares donde nunca estuve. Hasta el día de hoy no he podido encontrar respuestas. El televisor fue solo el primer indicio de algo más grande, algo que no logro comprender por completo.
Cada día me despierto con la incertidumbre de si lo que me rodea es realmente mi vida o una sombra de ella, un eco distorsionado tras el accidente. Mi esposa sigue creyendo que todo es producto de mi imaginación, de los efectos del trauma, pero yo sé lo que vi, lo que recuerdo, y aunque trato de seguir adelante, cada vez que entro en una habitación, no puedo evitar buscar algo fuera de lugar, algo que me confirme que no estoy loco, porque en el fondo sé que algo cambió ese día en la carretera, y no fue solo mi camioneta. Trabajaba en una oficina pequeña y supuestamente tranquila, el tipo de lugar donde cada día parecía un caos coordinado. Por aquel entonces, compartía una esquina del piso con un colega en cubículos contiguos, justo frente a la oficina de nuestro gerente. Era un espacio apartado, lejos del bullicio principal, y eso lo hacía ideal para concentrarse. Ese día en particular, durante mi hora de almuerzo, había decidido quedarme en la oficina para terminar una tarea que requería toda mi atención. Mi compañero también estaba allí, enfocado en su trabajo. El resto de los empleados habían salido a comer, dejando la oficina en un silencio casi absoluto. Solo se escuchaba el leve clic de los teclados y el zumbido distante del aire acondicionado. Mientras trabajábamos, oímos la puerta de la oficina del gerente abrirse. Ambos levantamos la vista justo a tiempo para verlo salir. Era nuestro jefe, un hombre alto y de pasos decididos, siempre vestido impecablemente. Nos saludó con un «Hola chicos, me voy a almorzar». Y nosotros, distraídos por nuestra tarea, apenas levantamos la cabeza para responder con un «Adiós» mecánico. Lo vimos pasar por nuestro lado, cruzar la puerta principal y desaparecer en el pasillo. Nada fuera de lo normal. 10 minutos después, mientras estaba inmersa nuevamente en mi trabajo, escuché de nuevo el sonido familiar de la puerta de la oficina del gerente. Al principio, no presté atención, pensando que sería alguien más, pero algo me obligó a mirar. Para mi asombro, allí estaba él, otra vez, saliendo exactamente como antes, con la misma expresión tranquila. Nos volvió a saludar, esta vez diciendo: «Voy a almorzar, nos vemos luego». Mi compañero y yo nos miramos al instante. La confusión en su rostro reflejaba exactamente lo que sentía. Era imposible que hubiera vuelto a salir de su oficina. No había forma de que hubiera regresado sin que lo viéramos, ya que nuestras estaciones estaban justo en el único camino hacia la entrada. Cuando finalmente recuperamos el habla, lo llamamos antes de que pudiera irse. Le preguntamos, tratando de sonar casuales, si había salido antes y había regresado sin que lo notáramos. Su expresión cambió a una mezcla de confusión y leve molestia. No he salido en todo el día», dijo. «He estado en una reunión por videollamada desde las 12. Miró su reloj y añadió: «De hecho, recién estoy saliendo para almorzar». Nos quedamos en silencio sin saber cómo responder. Mi compañero, más escéptico que yo, insistió: «Te vimos salir hace 10 minutos, nos saludaste y te despediste». Pero nuestro jefe negó con vehemencia, incluso bromeó diciendo: «Tal vez están trabajando demasiado y necesitan un descanso». Después de que se fue, mi compañero y yo tratamos de encontrar una explicación racional. Tal vez estábamos tan absortos en el trabajo que confundimos el tiempo o proyectamos el evento. Pero no, ambos recordábamos claramente verlo salir la primera vez. Su voz, el sonido de sus pasos alejándose y la puerta cerrándose detrás de él. Revisamos la oficina del gerente solo por curiosidad y estaba vacía, como debía estarlo después de que se fue. La idea de que alguien más hubiera imitado a nuestro jefe era absurda. No había nadie más en la oficina y además, ¿quién podría replicar su voz y apariencia con tal perfección? La otra posibilidad, que simplemente habíamos alucinado, parecía igual de absurda. Ambos lo vimos, ambos escuchamos exactamente lo mismo. Esa noche, al llegar a casa, me encontré reflexionando sobre lo ocurrido. Traté de recrear el momento en mi cabeza, buscando algún detalle que pudiera haber pasado por alto. Pero cuanto más pensaba, más irreal se sentía. Era como si el tiempo se hubiera doblado sobre sí mismo o como si dos realidades se hubieran cruzado brevemente. En los días siguientes, el evento se convirtió en una especie de broma entre mi compañero y yo, aunque ambos sabíamos que, en el fondo, ninguno lo tomaba a la ligera. Incluso llegué a soñar con la escena, con mi jefe saliendo de la oficina una y otra vez, como un bucle infinito que no podía detenerse. Desde ese día, algo cambió en la forma en la que percibía mi entorno. Había algo inquietante en la rutina diaria, como si los eventos más mundanos pudieran esconder grietas. A veces, al escuchar el sonido de una puerta abriéndose o pasos acercándose, sentí un escalofrío recorrerme, temiendo que el pasado se repitiera.
Aunque nunca volvimos a hablar seriamente del incidente, mi compañero y yo compartimos una comprensión tácita. Lo que ocurrió ese día no tenía explicación lógica. Fue una falla en el tejido de la realidad, una grieta momentánea que nos permitió ver algo que no deberíamos. Y aunque la vida continuó, esa experiencia dejó una marca imborrable en mi percepción del mundo. No tengo respuestas, solo preguntas, pero a veces cuando estoy en la oficina silenciosa, no puedo evitar preguntarme cuántas otras cosas he presenciado que simplemente olvidé, descartándolas como producto de mi imaginación. Mi vida no es lo que llamarías emocionante. Vivo solo en una casa modesta, paso la mayor parte de mi tiempo trabajando y, en mis ratos libres, jugando videojuegos con amigos. Siempre he disfrutado de la rutina, esa familiaridad que me permite saber qué esperar. Pero esa estabilidad se rompió por completo hace unos meses, cuando algo aparentemente insignificante desencadenó una cadena de eventos que aún no logro explicar. Era una noche normal, una de esas donde unos amigos vinieron a casa para relajarnos y jugar videojuegos. Estábamos todos reunidos en la sala, risas y bromas llenaban el aire mientras yo me acomodaba en mi lugar favorito del sofá, cerca del reposabrazos. Tenía un cigarrillo en la mano mientras jugábamos, y en un momento de distracción lo coloqué sobre el reposabrazos en lugar del cenicero. No me di cuenta hasta que fue demasiado tarde. El cigarrillo había quemado un agujero del tamaño de una moneda. Intenté repararlo, recortando las partes quemadas para minimizar el daño, pero no había mucho que pudiera hacer. El agujero quedó ahí, un recordatorio visible de mi descuido. Durante los meses siguientes me acostumbré a su presencia. Pasaba tanto tiempo en ese mismo lugar que el agujero se convirtió en parte del paisaje de mi rutina diaria. A veces lo tocaba sin querer, como si mi mente necesitara reafirmar que estaba ahí. Todo seguía igual hasta esa noche extraña, la que cambió todo. Me desperté en medio de la madrugada sintiéndome horriblemente mal. Un sudor frío cubría mi cuerpo, mi visión estaba borrosa, y un calor insoportable me quemaba desde dentro. Apenas tuve fuerzas para correr al baño. Vomité, mi cuerpo temblaba como si estuviera a punto de colapsar. Y lo único que pude hacer fue quitarme la camiseta y acostarme en el frío suelo de baldosas, esperando que el malestar cediera. Cuando desperté, estaba en mi cama. No recordaba cómo había llegado allí, pero asumí que de alguna manera había logrado arrastrarme de vuelta a mi habitación. Sentí algo de alivio, aunque aún me sentía débil y confuso. Todo parecía normal hasta que entré a la sala y mi mirada, casi como por instinto, se dirigió al reposabrazos del sofá. Mi corazón se detuvo por un instante, el agujero había desaparecido. Al principio pensé que estaba viendo mal, pero no importaba cuánto me acercara, no había rastro de la quemadura. El cuero estaba impecable, como si nunca hubiera existido. La confusión se transformó rápidamente en pánico. ¿Cómo podía ser? Había pasado meses viendo ese agujero todos los días. Había intentado repararlo con mis propias manos. Sabía que no podía estar imaginándolo. Llamé a todos los amigos que habían estado conmigo la noche en que quemé el sofá. Les pregunté si recordaban el incidente, si recordaban haberme ayudado a ocultar la quemadura, pero para mi desconcierto nadie parecía tener memoria de ello. Algunos incluso se rieron pensando que estaba bromeando. Era como si ese evento nunca hubiera ocurrido. Empecé a considerar posibilidades absurdas. ¿Alguien había entrado a mi casa y reemplazado el sofá sin que yo me diera cuenta? ¿Mis padres podrían haberlo cambiado como una especie de sorpresa extraña? Pero ninguna de esas teorías tenía sentido. El sofá era el mismo, cada rasguño y pliegue estaba exactamente donde debía estar, excepto el agujero. Decidí dejar el tema. Tal vez había perdido la cabeza o había imaginado todo, pero la sensación de que algo estaba terriblemente mal no me abandonaba. Había una incomodidad latente, una especie de ruido de fondo en mi percepción del mundo que no podía ignorar. Semanas después estaba nuevamente jugando videojuegos en el mismo lugar, con un cigarrillo en la mano. Todo parecía tranquilo, incluso aburrido, hasta que, sin darme cuenta, repetí el mismo error. Coloqué el cigarrillo en el reposabrazos en lugar del cenicero, y para mi horror, vi cómo se formaba un agujero en el cuero. Era idéntico al que había estado allí antes, el mismo tamaño, en el mismo lugar. Fue como si el universo se hubiera dado cuenta de su error y hubiera corregido la anomalía.
O tal vez, pensé, no era el mismo universo. Tal vez esa noche en el baño había sido un punto de ruptura, un momento en el que mi vida había saltado a una versión diferente de la realidad, una en la que el agujero no existía, todavía. Desde entonces no he dejado de cuestionarme. ¿Qué fue lo que realmente ocurrió esa noche? ¿Fue el resultado de mi enfermedad, un delirio febril que me llevó a imaginar cosas? ¿O crucé a una versión diferente de mi vida, una donde pequeños detalles no encajaban del todo? Una parte de mí no puede evitar preguntarse si en algún momento volveré a despertar en un mundo ligeramente diferente al que dejé la noche anterior. Llevo 7 años casada con mi esposo. Nuestra relación siempre ha sido sólida, basada en el respeto y el amor mutuo. Hace unos años decidimos que estábamos listos para convertirnos en padres. Yo no tomaba anticonceptivos y acordamos dejar que las cosas sucedieran de manera natural, sin presión. Era una etapa emocionante, llena de expectativas. No sabíamos que ese camino nos llevaría a una experiencia que pondría a prueba no solo nuestra relación, sino también mi percepción de la realidad misma. En el verano de 2019 decidimos tomarnos unas vacaciones en Italia. Roma nos recibió con su majestuosidad. Calles adoquinadas, ruinas antiguas y un ambiente cargado de historia. Pero mientras paseábamos por sus calles, algo no estaba bien. Me sentía agotada, con un dolor de espalda persistente y escalofríos. Había tenido mi periodo la semana anterior, uno de los peores de mi vida. Pero ahora volví a sentir cólicos insoportables. Recuerdo entrar al baño de un café cercano. La luz fluorescente parecía amplificar mi malestar. Vomité, tuve diarrea y para mi horror noté que estaba menstruando otra vez, esta vez de manera alarmantemente abundante. Algo andaba muy mal. Cuando regresé a mi esposo, le expliqué lo que estaba pasando. Traté de restarle importancia, pero él notó que mi rostro estaba pálido y mi postura reflejaba el dolor que intentaba esconder. En cuestión de minutos, el dolor se volvió insoportable. Irradiaba desde mi abdomen hasta mis hombros. Apenas podía caminar. Mi esposo, siempre más sensato en situaciones de emergencia, llamó un taxi para llevarme al hospital más cercano. Lo siguiente pasó en un torbellino. Los doctores me examinaron rápidamente. Confirmaron una hemorragia interna causada por un embarazo ectópico que había estallado y con una urgencia aterradora me llevaron a cirugía. Dijeron que, de no haber acudido en ese momento, habría muerto en cuestión de horas. La cirugía fue un éxito, pero dejó cicatrices tanto físicas como emocionales. Pasé una semana en el hospital antes de que me dieran el alta para volar de regreso a casa. Mi esposo estuvo a mi lado en todo momento, sosteniéndome la mano cuando el dolor físico se mezclaba con la tristeza de haber perdido una posible vida que llevábamos planeando. A pesar de todo, decidimos seguir adelante. Era difícil, pero estábamos juntos y eso era lo más importante. 2 meses después, ya de regreso a nuestra rutina, me sentía más fuerte, aunque aún luchaba con recuerdos de aquella experiencia traumática. Fue entonces cuando una noche, mientras conversábamos sobre los peligros de los incendios en la cocina, surgió un detalle que cambiaría mi percepción completamente. «No te preocupes tanto», le dije a mi esposo, «tenemos el extintor en el armario de la entrada». Él me miró como si hubiera dicho algo absurdo. «¿De qué extintor hablas?», respondió frunciendo el ceño. «El que compramos cuando nos mudamos a esta casa, ¿recuerdas? Tuvimos una discusión de 2 semanas sobre si realmente lo necesitábamos». Mi esposo negó con la cabeza, completamente confundido. «Nunca hemos tenido un extintor en esta casa». No podía creer lo que estaba escuchando. Me levanté de inmediato y fui al armario de la entrada. Estaba completamente segura de que lo encontraría allí, colgado en la pared junto a los abrigos. Pero cuando abrí la puerta, no había nada. La pared estaba intacta, como si nunca hubiera sido tocada. «¿Lo moviste? ¿Lo guardaste en otro lugar?», le pregunté, comenzando a sentir cómo la desesperación se apoderaba de mí. «Nunca hemos tenido uno», insistió con la misma expresión de confusión. No podía aceptar su respuesta. Le expliqué con lujo de detalles cómo habíamos ido a la tienda, habíamos discutido sobre cuál modelo comprar y luego habíamos pasado una tarde instalándolo juntos en la pared del armario. Incluso recordaba haberle gritado porque no usó el nivel y terminó perforando la pared torcida. Pero la evidencia no estaba allí. No había extintor, ni agujeros, ni señales de que algo hubiera sido montado en ese lugar. La pared parecía inalterada, como si jamás hubiera sido tocada. A partir de ese día,
Cada vez que abría el armario, una sensación de vacío me envolvía. Era como si el aire en ese espacio fuera diferente. Sabía con cada fibra de mi ser que el extintor debería estar allí. Mis recuerdos eran vívidos y detallados, pero la realidad a mi alrededor insistía en negarlos. Intenté racionalizarlo. Tal vez mi mente estaba jugando conmigo después del trauma en Italia. Tal vez era un efecto secundario de la anestesia o del estrés. Pero ¿cómo podía explicar la claridad de mis recuerdos? Las discusiones, la compra, la instalación, todo estaba allí, grabado en mi mente como cualquier otro evento real de mi vida. ¿Podría el trauma físico y emocional del embarazo ectópico haberme movido de alguna manera a una versión ligeramente diferente de mi vida? ¿Habría cruzado un umbral invisible durante aquella cirugía, como si el momento crítico entre la vida y la muerte hubiera cambiado algo fundamental en mi existencia? Hasta el día de hoy no tengo respuestas. Mi esposo ha dejado de intentar convencerme de que estoy equivocada, aunque a veces noto su mirada preocupada cuando abro el armario y me quedo ahí, en silencio, tratando de encontrar algo que me diga que no estoy perdiendo la cabeza. Pero no se trata solo del extintor. Aunque he seguido adelante, es esa sensación constante de que algo no está bien, de que la realidad que habito no es completamente mía. Lo que estoy a punto de contarles sucedió en junio de 2023. Me llamo Daniel, tengo 34 años, una esposa maravillosa, Laura, y 2 hijos pequeños. Vivíamos en una casa modesta en las afueras de la ciudad, un lugar tranquilo donde el caos del mundo exterior parecía perder fuerza. Trabajaba como arquitecto y mi oficina estaba improvisada en un rincón de nuestra habitación. Pasaba horas allí, creando, investigando y perdiéndome en mis proyectos. Era una noche como cualquier otra. Después de cenar y acostar a los niños, me encerré en la habitación dispuesto a avanzar en un proyecto que debía entregar pronto. Miré el reloj, era medianoche. No sentía sueño aún, estaba en ese estado mental donde las ideas fluyen con claridad. El silencio de la casa y la oscuridad de la habitación, filtrada solo por la luz azulada del monitor, eran mi escenario habitual. Me concentré profundamente, escribiendo y buscando referencias. Fue como si el tiempo se acelerara mientras trabajaba. Cuando volví a mirar el reloj, ya eran las 2 de la madrugada. Sentí un leve cansancio en los ojos, pero nada que no pudiera soportar. Decidí que era hora de ir al baño y luego acostarme. Al abrir la puerta de mi habitación, algo me desconcertó. Había luz entrando por las ventanas del pasillo. Mi habitación tiene cortinas opacas, así que no había notado nada extraño hasta entonces. Al principio pensé que quizá alguien había encendido las luces del salón, pero conforme avanzaba hacia la ventana vi que era luz natural, luz de día. Mi respiración se aceleró mientras me dirigía al salón, donde encontré a Laura sentada en el sofá con nuestros hijos viendo televisión. Ella levantó la mirada y me sonrió, como si todo fuera completamente normal. ¿Qué hora es?, le pregunté, tratando de mantener la calma aunque mi voz temblaba. Son las 2 de la tarde, respondió con tranquilidad, como si aquello no fuera nada extraño. Su respuesta me golpeó como un balde de agua helada. Había revisado el reloj hace apenas unos minutos. ¿Cómo podían haber pasado 12 horas? No sentía la menor sensación de haber dormido. Mi cuerpo estaba cansado, sí, pero de esa fatiga acumulada por horas de trabajo, no de un sueño reparador. Con voz quebrada le expliqué lo que había ocurrido. Le dije que lo último que recordaba era haber estado trabajando en el ordenador a las 2 de la madrugada. Ella me miró con una mezcla de preocupación e incredulidad. Daniel, te vi esta mañana. Estabas en el ordenador con los auriculares puestos, como siempre. Me acerqué a ti, te di los buenos días y te dije que te quería, pero no me contestaste. Pensé que estabas concentrado viendo algo en YouTube o escuchando música. La realidad que describía Laura era imposible de conciliar con lo que yo recordaba. Según ella, había estado allí, despierto pero ausente, como un fantasma atrapado en un instante interminable. Durante días no pude dejar de pensar en lo ocurrido. Al principio intenté racionalizarlo. Tal vez estaba demasiado cansado, tal vez había experimentado algún tipo de microsueño prolongado, o incluso una especie de crisis nerviosa que me llevó a perder la noción del tiempo. Pero mientras más lo analizaba, más detalles me parecían inquietantes. Por ejemplo, mi computadora no mostraba ningún registro de actividad entre las 2 AM y las 2 PM, como si hubiese permanecido completamente inactiva durante esas horas.
Lo extraño era que Laura aseguraba haberme visto usándola durante la mañana. Esa semana tuve sueños fragmentados y confusos. En ellos estaba sentado frente al monitor, pero la pantalla no mostraba mis proyectos ni el navegador. En su lugar, veía formas abstractas, geometrías imposibles que parecían vibrar en tonos de colores desconocidos. Había un zumbido constante, un sonido bajo y profundo que parecía resonar en mi cabeza incluso después de despertar. Un par de semanas después, mientras ordenaba unos papeles en mi oficina, encontré algo que heló mi sangre. Era una hoja que yo no recordaba haber impreso. Estaba cubierta de símbolos extraños, como si alguien hubiera escrito con un idioma ajeno a este mundo. Las figuras parecían familiares, como si las hubiera visto antes, quizás en mis sueños. Intenté buscar información en internet sobre lo que podía haber ocurrido. Terminé encontrando relatos similares, personas que hablaban de lagunas de tiempo, de despertares extraños en mundos ligeramente diferentes al suyo, o de sensaciones de haber sido desconectados de la realidad. Un término surgía repetidamente: fallos en la realidad. Comencé a obsesionarme con la idea de que, tal vez, aquella noche no había perdido el tiempo, sino que de alguna manera había sido desplazado. ¿Era posible que hubiera cruzado brevemente a una versión paralela de mi vida? Un mes después ocurrió algo aún más extraño. Era de madrugada nuevamente, y estaba trabajando en otro proyecto. Esta vez me sentía inquieto, como si algo invisible estuviera observándome. De repente, las luces del monitor comenzaron a parpadear y el mismo zumbido que había oído en mis sueños llenó la habitación. La pantalla mostró nuevamente esas figuras abstractas moviéndose como si fueran vivas. Sentí un tirón en mi pecho, como si algo tratara de arrastrarme. Me aferré a la silla intentando no perder el equilibrio. De pronto, todo cesó. La habitación estaba en silencio, pero algo había cambiado. En la pared frente a mí, el reloj marcaba las 2 de la tarde otra vez. Salí corriendo al salón, solo para encontrar a Laura y los niños, pero esta vez había algo extraño en ellos. Su ropa era diferente y los programas de televisión que veían eran desconocidos, aunque familiares. ¿Estás bien, cariño?, preguntó Laura, pero su tono era diferente, como si perteneciera a otra persona con su rostro. Desde entonces, vivo con la sensación de que mi realidad ya no es la misma. A veces, pequeños detalles parecen fuera de lugar. Un libro que no recuerdo haber comprado, una canción que suena diferente a como la recordaba, o incluso el orden de los muebles en la casa. No sé si volveré a experimentar algo parecido, pero una cosa es segura: ya no puedo confiar plenamente en el tiempo ni en la realidad que me rodea.